El Campo de Mayo no fue un lugar más, no fue un punto aislado en el mapa, no fue hecho excepcional. Fue uno de los engranajes más grandes y silenciosos del sistema de represión ilegal en Argentina. El Campo de Mayo está ubicado en la provincia de Buenos Aires, un predio inmenso, cerrado y custodiado. En la provincia de Buenos Aires me refiero en general de Pacheco. Durante décadas fue presentado como un espacio de formación militar, un lugar de disciplina, de orden y patria. Pero detrás de toda esa fachada, detrás de esa fábrica, funcionó algo muy distinto. Un complejo no es un solo centro. El Campo de Mayo no fue el único centro clandestino. Fue un complejo represivo. Dentro de sus limitaciones funcionaron múltiples espacios de detención ilegal, cada uno con un rol específico dentro del plan y a través del gobierno. Allí estuvieron el Campito, las casitas, la prisión militar de encausados y el hospital militar. El Campito, vamos por partes. El Campito fue principalmente el centro clandestino del Campo de Mayo. Por allí pasaron miles de personas secuestradas y ahí donde miles borraban sus identificaciones y no se volvía a saber más. La mayoría lamentablemente no sobrevivió. Más que un campito, fue un lugar de exterminio. Las personas llegaban encapuchadas, atadas, desorientadas, no sabían dónde estaban, ni siquiera quiénes las tenían, y no sabían si iban a salir. Muchos sobrevivientes relataron que el sonido del lugar eran pasos, las órdenes, los gritos, se volvieron recuerdos imposibles de borrar. Dentro del campito las condiciones eran extremas. Encierro absoluto, violencia constantemente, deshumanización sistemática. Las personas eran reducidas a un número. El objetivo no era detener, era quebrar. No solamente emocional, físicamente, sino la persona en sí. Después tenemos las casitas, que eran distintos lugares, eran viviendas aparentemente comunes, casas bajas, silenciosas, nada fuera de lo común. Pero allí se trasladaba a las personas seleccionadas, algunas para que sean interrogadas específicos, otra para desapariciones definitivas. La clandestinidad se escondía detrás de una fachada doméstica. La prisión militar de encausado cumplía otra función. Era el paso entre la clandestinidad absoluta y la legalidad aparente. Allí algunas personas eran blanqueadas puestas a disposición del poder ejecutivo. Otras nunca llegaron, no llegó a destino. Teníamos el hospital militar que estaba adentro también era parte del sistema. Allí se atendían a personas secuestradas no para curarlas, sino para mantenerlas con vida y seguir con ese trato. También fue un lugar donde nacieron bebés de mujeres detenidas y desaparecidas, y muchos de esos nenes fueron apropiados. Los bebés nacidos en cautiverio eran separados de sus madres, sus identidades eran borradas, sus historias alteradas. El Campo de Mayo no fue uno de los escenarios del plan sistemático de apropiación de menores. Es más, era un crimen que continúa hasta el día de hoy. La convivencia con la normalidad ya era un poco alterada. Mientras todo esto ocurría, allá seguía funcionando como guarnición militar. Había actos, desfiles, entrenamientos, entretenimiento. La represión no estaba escondida lejos, estaba integrada a la rutina. Ese es uno de los aspectos más perturbadores, y ni hablar el silencio posterior. Durante muchos años el Campo de Mayo siguió activo. El lugar nunca se detuvo, no se cerró y no se explicó, no se supo nada. El silencio cubrió totalmente todo eso. Los juicios, digamos que décadas después, la verdad comenzó a abrirse paso. Muchos querían hablar y muchos no, porque sabían a qué lugares podían terminar, sabiendo que había como 600
cientos. Los testimonios que sobrevivieron abrieron investigaciones judiciales. Los juicios por delito de lesa humanidad revelaron lo que había sucedido. En cuanto más, el Campo de Mayo dejó de ser solo un previo militar, pasó a ser un símbolo. Hoy en día podemos verlo, pero no se puede entrar ni a lo sumo ni siquiera acercar. Recordar el Campo de Mayo no es señalar el pasado, es comprender cómo funcionó el sistema represivo, cómo se organizó y cómo se sostuvo. La memoria no busca venganza, busca verdad. Durante años los centros clandestinos fueron silencio. Silencio en los mapas, en los registros, en las calles. Pero hubo algo que el sistema no pudo desaparecer. Fueron las voces. Algunas personas sobrevivieron, muy pocas. Salieron con marcas invisibles, con recuerdos, con fragmentados, con miedo, pero salieron con memoria. Volver no significaba estar a salvo. Muchos regresaron vigilados, amenazados, encallados, con la advertencia implica de callar. El miedo continuaba fuera del centro clandestino. La libertad era muy frágil. Hablar no era fácil. O sea, ¿cómo podés explicar lo inexplicable? ¿Cómo podés tener en las palabras el encierro, la tortura o la desaparición de otros? Muchos sobrevivientes guardaron silencio durante muchísimos años. No por olvido, sino por dolor. Con el regreso de la democracia en 1983, se abrió un espacio para escuchar. Los testimonios comenzaron a recogerse. Declaraciones judiciales, relatos ante organismos de derechos humanos, historias compartidas en voz baja. La memoria empezó a tomar forma. En lugares como el Campo de Mayo, los sobrevivientes fueron fundamentales. Ellos describieron espacios, rutinas, nombres, números, sonidos. Gracias a esos relatos, lo clandestino comenzó a ser visible. La verdad empezó a reconstruirse pieza por pieza. El testimonio no fue solo un relato, fue prueba judicial, fue evidencia, fue fundamentos para los juicios por delito de lesa humanidad. La palabra se convirtió en una herramienta clave para la justicia. Muchos de los sobrevivientes hablaron de una carga adicional, la culpa de haber salido, la culpa de haber vivido, mientras otros no regresaron. Una carga injusta, pero real. En cada testimonio aparecen nombres, compañeros de cautiverio, voces escuchadas en plena oscuridad, susurros. Sobrevivientes no hablaban solo por ellos, hablaban por lo que no pudieron hacer o hacerlo. Presentarse ante un tribunal y volver a contar lo vivido no era sencillo. Es revivir todas esas escenas, es también enfrentarse al pasado, es mirar mismo cara a cara en ese tribunal a los responsables. Muchísimo lo hicieron, por la memoria, por la verdad, por la justicia, porque esto no puede ser. En los juicios vinculados al Campo de Mayo, los testimonios fueron centrales. Gracias a ellos se pudo reconstruir el fundamento y el funcionamiento interno del campito, de las casitas, incluso del hospital militar. Lo que antes era negado quedó ahora documentado. Recordar no es permanecer tampoco en el pasado, es comprender lo ocurrido para que no vuelva a repetirse. Los sobrevivientes transformaron el dolor en memoria activa. Mejor dicho, es advertencia. El encierro no termina cuando se abre la puerta. Las secuelas continúan, físicas, psicológicas, emocionales, pero también hay algo que permanece: la dignidad. Escuchar a los sobrevivientes implica una responsabilidad, no convertirse el relato en espectáculo, no relativizar, no negar. Escuchar es un acto activo, es asumir de lo ocurrido fue real.
Cada testimonio deja un legado, un registro, una advertencia, una enseñanza. El sistema intentó borrar personas, pero no logró borrar la memoria. Los sobrevivientes rompieron el silencio, transformaron la experiencia individual en memoria colectiva. Gracias a sus voces, el Campo de Mayo dejó de ser solo un previo cerrado. Se convirtió en un símbolo de lo que no se puede repetirse. Por eso la historia no se borra, se recuerda. Durante años, los crímenes cometidos en los centros clandestinos permanecieron impunes. Silencio institucional, silencio judicial y social. Pero la memoria insistió y la justicia, aunque tardía, comenzó a avanzar. En el regreso de la democracia en 1983, Argentina recuperó la democracia. Con ella surgió una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con el pasado? La respuesta no fue simple, pero fue histórica. Las investigaciones se creó en una comisión para investigar lo ocurrido por completo. Recompilaron testimonios, documentos, casos y reconstruyeron los hechos. Lo que había sido negado comenzó a quedar registrado. Desaparición dejó de ser un rumor, fue reconocida como crimen. El camino no fue lineal. Hubo presiones, leyes que intentaron frenar los procesos, hubo años de estancamiento. Parecía que la justicia se detenía, pero la memoria seguía activa. Con el paso del tiempo, las causas se reabrieron. Los delitos fueron considerados crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles sin vencimiento. Los crímenes cometidos en el Campo de Mayo llegaron a juicio. Se investigó el fundamento y el funcionamiento del campito, las casitas, el hospital militar y la prisión encausados. La justicia no cierra el pasado, pero establece límites. Marca una línea clara. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se olvidan, no se justifican. El campo fue un engranaje del terror. Hoy también es parte de un proceso judicial histórico. La justicia no fue inmediata, pero fue posible. Y esa posibilidad es parte fundamental de la democracia. Por eso la historia no se borra, se recuerda pero también se juzga. Porque cuando el pasado se trivializa, se debilita la conciencia histórica y con ella la democracia. Lo que permanece, las personas desaparecidas no regresan, pero su historia permanece: archivo, testimonio, sentencia, memoria colectiva. La desaparición no logró borrar la verdad. Hoy es un símbolo del horror, hoy también es un símbolo de memoria y justicia. La historia no puede cambiarse, pero puede entenderse. De esa comprensión depende del futuro.